¿Has notado cómo han cambiado los valores a lo largo de los años? Lo que alguna vez se consideró mal hoy se celebra. Lo que fue honor ahora es una broma. Los hombres se debilitaron, la moral se convirtió en algo desechable y el placer inmediato se convirtió en el nuevo Dios de esta generación. ¿Pero esta libertad realmente hizo más felices a los hombres? ¿O hizo que todo esto solo generara traiciones, familias destruidas y un vacío que no parece nada que llenar? La verdad es que hay pecados que casi todos los hombres cometen, pero pocos tienen el coraje de admitir. Y no se equivoquen, estos pecados tienen consecuencias. La Biblia nos advierte sobre ellos y muestra cómo pueden arruinar tu vida si no abres los ojos. Estás cayendo en estas trampas sin darte cuenta. Hoy revelemos los 7 peores pecados que cada hombre comete, pero ninguno admite. Y al final tendrá que responder una pregunta seria. ¿Está dispuesto a cambiar? Muchas personas creen que las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad están desactualizadas. Argumentan que la sociedad ha evolucionado y que los tiempos son diferentes. Pero cambian los principios de Dios con el tiempo. Lo que ha establecido como lo correcto y lo incorrecto puede ser modificado por la cultura humana. Jesús dijo en Mateo 24:35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán». Esto significa que las enseñanzas divinas son eternas. Lo que fue pecado durante 2000 años sigue siendo el pecado hoy, porque Dios no cambia. Malachi 3:6. La Biblia no es un libro viejo e irrelevante. Por el contrario, es un manual de vida que permanece actual, independientemente de las tendencias culturales. Si miramos el mundo que nos rodea, veremos que la trivialización de la sexualidad ha traído más problemas que soluciones. Los divorcios en aumento, las familias sin interrupciones, el aumento de las enfermedades emocionales y las relaciones superficiales son solo algunos ejemplos de las consecuencias de ignorar los principios bíblicos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estableció la sexualidad dentro de un propósito específico: el pacto de la boda. Génesis 2:24. Fuera de este contexto, el sexo puede convertirse en una fuente de dolor y destrucción. ¿Pero estamos dispuestos a ver esto? ¿O continuaremos creyendo en la mentira de que Dios está viejo y que la libertad sexual no tiene consecuencias? La verdad es que la palabra de Dios no está desactualizada. Aquellos que permanecen fieles a las enseñanzas bíblicas experimentan una relación saludable, una mente en paz y una conexión más profunda con Dios. Después de todo, no quiere restringir nuestra felicidad, sino guiarnos a una vida plena y sin heridas innecesarias. Muchas personas ven la sexualidad como un tabú dentro de la iglesia, pero la verdad es que Dios creó este aspecto de la vida humana. El sexo no es pecado. Por el contrario, dentro del matrimonio es una bendición y un regalo divino. El problema surge cuando este regalo se usa fuera de los límites de Dios. Imagina un fuego encendido en una chimenea. Cuando está en el lugar correcto, calienta la casa y trae consuelo. Pero si este mismo fuego se extiende incontrolablemente, puede destruir todo a su alrededor. Lo mismo es cierto para la sexualidad. Dentro de los límites que Dios ha creado, trae felicidad y fortalece las relaciones. Pero cuando se usa de manera irresponsable, puede traer destrucción emocional y espiritual. La Biblia deja en claro que el sexo fue creado para disfrutar dentro del matrimonio. Génesis 2:24 dice, «Por esta razón, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su esposa y se convertirán en una sola carne». Esta unión no solo es física, sino también emocional y espiritual. Cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera de este propósito, algo dentro de esa persona se rompe. La cultura moderna
fomenta el placer por encima de cualquier principio. Las relaciones casuales, la pornografía y la traición están normalizadas. Sin embargo, las consecuencias de esta mentalidad son devastadoras. Muchas personas viven atrapadas en adicciones sexuales, enfrentan depresión, ansiedad y un sentimiento de vacío que no pueden explicar. Dios nos ha dado la sexualidad como regalo, pero también nos dio límites para que pudiéramos disfrutarlo sin dolor. Cuando obedecemos su voluntad, experimentamos paz y plenitud. Pero estamos dispuestos a confiar en que los planes de Dios son mejores que los deseos momentáneos de la carne. Vivimos en un momento en que lo correcto y lo incorrecto se definen por la opinión popular. Si la mayoría de las personas aceptan algo, esto se considera normal. Pero, ¿se puede decidir la verdad por el voto popular? La Biblia nos advierte sobre los peligros de ignorar los principios divinos. En Proverbios 14:12 está escrito: hay una manera que parece correcta al hombre, pero al final conduce a la muerte. A menudo, el mundo tiene el pecado tan inofensivo, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Cuando miramos la sociedad de hoy, vemos una generación cada vez más infeliz e insatisfecha. Las personas se involucran en relaciones vacías, buscan placer inmediato, pero terminan las heridas y se frustran. La pornografía ha destruido los matrimonios, la traición se ha vuelto común y muchos creen que la libertad sexual es sinónimo de felicidad. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay tantos corazones rotos? La palabra de Dios no solo nos advierte sobre los peligros del pecado sexual, sino que también nos muestra el camino hacia una vida mejor. Cuando seguimos los principios divinos, encontramos seguridad, satisfacción y un mayor propósito. Dios no nos creó para ser esclavos de los deseos de la carne, sino para vivir en santidad y comunión con Él. Ahora hablemos de cada uno de los 7 peores pecados. Pero primero, si elige la santidad y quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, escriba en los comentarios: elijo la santidad. Declare su decisión y reafirme su compromiso con el Señor. Sin 1, relaciones fuera del matrimonio. Desde el principio, Dios ha establecido el matrimonio como un pacto sagrado entre un hombre y una mujer. Esta unión no es solo un compromiso social o legal, sino un pacto espiritual ante Dios. Sin embargo, la humanidad constantemente trata de redefinir esta institución y distorsionar su propósito. El adulterio y la fornicación son 2 de los pecados sexuales más mencionados en la Biblia, y sus consecuencias pueden ser devastadoras. El adulterio, que es infidelidad dentro del matrimonio, no es solo una traición al cónyuge, sino una afrenta directa a Dios. En Éxodo 20:14, uno de los 10 mandamientos dice claramente: no manipularás. Jesús refuerza esta enseñanza en Mateo 5:28, declarando: pero te digo, lo que sea que mires a una mujer con intención impura en el corazón, ya ha cometido adulterio con ella. Esto muestra que el pecado no comienza solo en acción, sino en la intención del corazón. David, un hombre según el corazón de Dios, cayó en este pecado al involucrarse con Batseba. El resultado fue la destrucción. Trató de ocultar su error, presentó la muerte del esposo de su esposa y enfrentó el juicio de Dios, quien trajo tragedias a su familia, según Samuel 11:12. Esta cuenta nos enseña que el adulterio no solo perjudica la relación matrimonial, sino que desencadena una serie de consecuencias que pueden marcar generaciones. La fornicación, por otro lado, implica relaciones sexuales, incluido cualquier tipo de intimidad antes del compromiso matrimonial.
El mundo moderno se ocupa de esto como lo normal, alentando la promiscuidad y la pureza de los ridículos. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre los peligros de esta práctica. En 1 Tesalonicenses 4, 3, 5 está escrito: porque esto es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer el propio cuerpo en santificación y honor, no con deseos impuros, como los gentiles que no conocen a Dios. Los efectos de la fornicación son profundos. Muchos entran en relaciones casuales creyendo que no hay consecuencias, pero terminan atrapados en ciclos de dependencia emocional, inseguridad y culpa. Además, la promiscuidad puede conducir a enfermedades, embarazos no planificados e incluso distanciamiento espiritual. Cada vez que alguien se une sexualmente a la otra persona, se crea una conexión profunda. 1 Corintios 6, 16. Cuando estas conexiones se rompen repetidamente, la persona puede perder la capacidad de establecer lazos saludables en el futuro. Pero hay esperanza. Dios ofrece perdón a aquellos que se arrepienten sinceramente y desean cambiar sus vidas. En Juan 8:11, Jesús le dice a la mujer que recoge en el adulterio: ve y no más. Esta es la misma oportunidad que nos da a todos. Si elegimos vivir de acuerdo con los principios bíblicos, experimentamos relaciones más saludables, paz interior y la bendición de Dios en nuestras vidas. Sin dos, pensamientos lujuriosos e impuros. La lujuria es uno de los pecados más peligrosos porque comienza donde nadie puede ver, en la mente. Antes de que cualquier pecado sexual se consuma físicamente, nace como un deseo desordenado dentro del corazón. Es por eso que Jesús fue tan sencillo al tratar con este tema. En Mateo 5:28 dijo: pero te digo que sea lo que sea que mires a una mujer con intención impura en el corazón, ya ha cometido adulterio con ella. Esta enseñanza nos muestra que el pecado de la inmoralidad sexual no es solo en el acto en sí, sino también en el deseo que alimentamos internamente. La lujuria corrompe el alma porque transforma a las personas en simples objetos de placer, distorsionando la forma en que Dios nos enseña a amar. La Biblia nos advierte varias veces sobre los peligros de la impureza en mente. En Proverbios 4:23 está escrito: alrededor de todo lo que debe mantenerse, mantén tu corazón, porque las fuentes de vida proceden de ella. Esto significa que nuestros pensamientos dan forma a nuestras acciones. Permitimos que la mente esté dominada por la lujuria, tarde o temprano se reflejará en nuestro comportamiento. La sociedad moderna fomenta este pecado de muchas maneras. La industria del entretenimiento, la publicidad e incluso las redes sociales promueven imágenes y contenido que estimulan los pensamientos inmundos. Muchos creen que esto no tiene impacto espiritual, pero la verdad es que lo que consumimos influye directamente en nuestra intimidad con Dios. La lujuria no solo debilita nuestra fe, sino también esclavas. Muchos se vuelven adictos a la pornografía, incapaces de ver el verdadero valor del amor y las relaciones. Esta adicción destruye los matrimonios, genera ansiedad, depresión y una eliminación progresiva de la presencia de Dios. Pero hay esperanza para aquellos que desean superar esta batalla. En Filipenses 4:8, Pablo nos enseña una estrategia poderosa para mantener la pureza. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo que es honesto, todo lo que es solo, todo lo que es puro, todo lo que es encantador, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud y si hay algún elogio, piense en ello. Esto significa que la clave para superar la lujuria no es solo evitar el pecado, sino llenar la mente con lo que es puro. Oren,
Leer la palabra, observar lo que vemos y escuchar, y buscar la presencia de Dios son actitudes esenciales para mantener la santidad. Si queremos vivir una vida que le agrada al Señor, debemos estar alertas no solo a nuestras acciones, sino también a nuestros pensamientos, porque está en mente que comienza la verdadera batalla espiritual. Sin tres prácticas contrarias a la ley de Dios. Desde la antigüedad, Dios ha establecido principios claros sobre la sexualidad para proteger al ser humano de la autodestrucción. Sin embargo, muchas personas, movidas por el deseo de satisfacer sus voluntades, ignoran estos mandamientos y buscan justificar las prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero el Creador cambia de opinión con el tiempo. ¿Se pueden ajustar los mandamientos divinos de acuerdo con los deseos de la sociedad? La verdad es que la palabra de Dios no cambia. En Levítico 18, Dios enumera una serie de prácticas sexuales que condena, incluidos el incesto, la bestialidad y otras relaciones ilícitas. La razón de esta lista no era un conjunto simple de reglas morales, sino la protección de las personas contra las devastadoras consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Un fuerte ejemplo de esto es en la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades estaban inmersas en depravación y Dios, en su justicia, decidió destruirlas. Génesis 19 describe cómo los habitantes estaban tan dominados por el pecado que perdieron por completo su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, antes de la destrucción, Dios le dio a Lot y a su familia la oportunidad de escapar. Esto nos enseña que incluso en medio de una sociedad corrupta, siempre hay un camino de redención para aquellos que eligen obedecer al Señor. Otro aspecto importante es que muchas de estas prácticas se defienden hoy bajo la bandera de libertad. El mundo intenta convencer a las personas de que pueden vivir como quieran sin sufrir consecuencias. Pero ¿es esto cierto? La historia y la experiencia muestran que la inmoralidad sexual conduce a la destrucción de las familias, al aumento de las enfermedades, la confusión emocional y la comunión de la ruptura con Dios. En Romanos 1, 24, 27, Pablo habla sobre personas que rechazaron la verdad de Dios y fueron entregadas a sus propias pasiones. Explica que cuando uno se aleja de los principios divinos, esta eliminación resulta en degradación moral y espiritual. Este pasaje sirve como una advertencia. Cuanto más nos alejemos de la voluntad de Dios, más nos convertimos en esclavos del pecado. Pero hay una esperanza. Dios no nos deja sin salida. Nos llama a lamentar y ofrece la oportunidad de cambio. 1 Corintios 6. 9:11 nos recuerda que muchos han vivido en la práctica de los pecados sexuales, pero fueron lavados, santificados y justificados por el nombre de Jesús. Esto significa que nadie está atrapado en el pasado. Cualquiera que se arrepienta y se vuelva a Dios puede ser restaurado y vivir de acuerdo con el plan divino. Sin 4. La industria de la inmoralidad sexual. La sexualidad, que fue creada por Dios para ser una bendición dentro del matrimonio, se ha convertido en una de las mayores herramientas de destrucción en la actualidad. La sociedad moderna ha transformado el sexo en productos básicos, creando una verdadera industria que obtiene miles de millones al explorar los deseos incontrolados de la carne. La pornografía, la prostitución, la trata de personas y el entretenimiento hipersexualizado son solo algunas de las formas en que esta industria tiene a millones de personas en un ciclo de pecado y esclavitud. La pornografía, en particular, es una de las adicciones más devastadoras de nuestro tiempo. Lo que anteriormente requería un esfuerzo para acceder hoy está disponible en cualquier pantalla, en cualquier momento. Millones de personas
incluidos los cristianos, caen en esta trampa, creyendo que es solo una diversión inofensiva. Sin embargo, los estudios muestran que el consumo de pornografía altera el cerebro, los adictos como una droga, y destruye la capacidad de desarrollar relaciones saludables. No es de extrañar que Jesús advirtió en Mateo 6, 22, 23, «Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso, pero tus ojos están mal, tu cuerpo estará oscuro». Además de la pornografía, la prostitución y el tráfico sexual son terribles realidades impulsadas por esta industria. Se exploran mujeres e incluso niños para satisfacer los deseos pecaminosos de las personas que han sido dominadas por la lujuria. En 1 Corintios 6, 15, 16, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo pertenece a Cristo y que unirnos con una prostituta es un acto de profanación del templo del Espíritu Santo. Esto nos muestra que Dios conduce a la pureza muy en serio y quiere que su gente no se involucre con estas prácticas. El entretenimiento también se ha utilizado como una herramienta para normalizar la inmoralidad. Las series, películas, música y redes sociales promueven constantemente la idea de que el sexo sin compromiso es algo positivo y que la pureza es una idea anticuada. El enemigo sabe que al controlar lo que la gente mira y consumen, puede influir en sus pensamientos y finalmente sus acciones. Por lo tanto, Proverbios 4:23 nos advierte: «Mantén tu corazón, porque proceden con las fuentes de la vida». Dada esta realidad, ¿cómo puede un cristiano protegerse a sí mismo? La respuesta es en Efesios 5:3. «Entre ustedes ni siquiera deben mencionar la inmoralidad sexual o ningún tipo de impureza». Esto significa cortar cualquier forma de exposición al contenido que alimente a los deseos inmundos. Si sabemos que algo nos lleva a pecar, debemos eliminarlo de nuestras vidas sin dudarlo. La industria de la inmoralidad sexual es una de las mayores estrategias del diablo para encarcelar vidas. Pero Dios nos llama a la libertad. Aquellos que eligen vivir en santidad experimentan una paz que el mundo no puede ofrecer. Sin 5. Abuso y violencia sexual. La Biblia nos enseña que Dios es amor y justicia. Creó el ser humano para vivir en armonía, respetando y cuidando unos a otros. Sin embargo, vivimos en un mundo caído, donde el pecado corrompió los corazones y generó numerosas formas de maldad. Entre los pecados más abominables antes de Dios está el abuso y la violencia sexual. Estos actos no solo destruyen física y emocionalmente a las víctimas, sino que también son una afrenta directa a la santidad y el carácter de Dios. Desafortunadamente, el abuso sexual siempre ha existido. En la Biblia encontramos informes dolorosos que muestran cómo este pecado duele profundamente a aquellos que son víctimas de ella. Uno de los ejemplos más llamativos es 2 Samuel 13, donde Amnón, hijo del rey David, violó a su propia hermana, Tamar. El resultado fue devastador. Tamar fue destruido emocionalmente con un dolor que cambió su vida para siempre. Este relato nos muestra cómo la violencia sexual deja marcas profundas y cómo el pecado de la impureza puede conducir a actos crueles y egoístas. El abuso sexual no se limita a la agresión física. Puede manifestarse de varias maneras como acoso, explotación y manipulación emocional. En Efesios 5:11, la Biblia nos instruye: no participe en las obras de oscuridad sin éxito, antes exponga a la luz. Esto significa que no podemos ignorar este problema o callarnos ante él. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de proteger a los vulnerables y denunciar todas las formas de injusticia. Dios tiene una mirada especial a los que sufren. Es un Padre amoroso que se sacude de los heridos y promete justicia a los oprimidos.
El Salmo 34:18 nos recuerda: cerca del Señor de los que tienen un corazón roto y salvan el contrito del espíritu. Para aquellos que se han sometido a experiencias traumáticas, hay curación y restauración en Cristo. No solo limpia las lágrimas, sino que también transforma el dolor en testimonio de superación. ¿Qué podemos hacer a esta realidad? Primero, necesitamos buscar santidad en nuestras propias vidas, evitando cualquier actitud que pueda contribuir a la cultura de abuso. En segundo lugar, debemos apoyar a aquellos que han sido víctimas, ofreciendo amor, oración y aliento para encontrar ayuda y restauración. Sin 6. Relaciones antinaturales. Desde el principio, Dios ha establecido un patrón claro para las relaciones humanas. En Génesis 1, 27-28 está escrito: Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, Él lo creó. El hombre y la mujer los crearon, y Dios los bendijo y les dijo: llené la tierra, y sujeto. Este era el plan original del Creador, una relación entre el hombre y la mujer, basada en el amor, el pacto y la complementariedad. Sin embargo, a medida que la humanidad se alejó de Dios, comenzó a redefinir estos principios y buscar otras formas. La Biblia nos muestra que cuando las personas rechazan la verdad divina, terminan dándose los deseos desordenados. En Romanos 1, 24-27, el apóstol Pablo describe cómo los que abandonan a Dios terminan cayendo en prácticas contrarias a la naturaleza, recibiendo en sí mismas las consecuencias de esta lejanía. La sociedad moderna trata de deconstruir la orden establecida por Dios, promoviendo la idea de que cada uno puede definir su propia verdad. Las relaciones que escapan del patrón bíblico se fomentan y celebran, mientras que las que defienden la visión cristiana a menudo se ridiculizan. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia con el tiempo. Lo que ha establecido como cierto y saludable sigue siendo la verdad, independientemente de la cultura u opiniones humanas. Además del problema espiritual, es importante tener en cuenta que las relaciones que escapan del plan de Dios traen consecuencias físicas y emocionales. Los estudios muestran que el desglose de los principios bíblicos en el área de la sexualidad está relacionado con tasas más altas de depresión, inestabilidad emocional y dificultades en las relaciones. Esto se debe a que fuimos creados para vivir de acuerdo con el propósito divino, y cuando nos alejamos de ese propósito cosechamos dolor y confusión. La buena noticia es que Dios ofrece redención a todos. 1 Corintios 6, 9, 11 nos recuerda que muchas personas han vivido en la práctica de los pecados sexuales, pero fueron transformadas por el poder de Cristo. Esto significa que nadie está atrapado en el pasado. Aquellos que se arrepientan y deciden seguir la voluntad de Dios pueden experimentar una nueva vida llena de paz y propósito. Sin 7. La idolatría del sexo y la cultura moderna. El sexo, que fue creado por Dios para ser una bendición dentro del matrimonio, se convirtió en uno de los más grandes ídolos de la sociedad moderna. En todas partes, en los medios de comunicación, la publicidad, la música y las redes sociales, la sexualidad se exalta como el centro de la vida humana. Muchos creen que su identidad y felicidad dependen de la satisfacción sexual, y esta obsesión ha llevado al mundo a un estado de degradación moral sin precedentes. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la idolatría. En Colosenses 3, 5 se escribe: por lo tanto, haz que todo lo que pertenece a tu naturaleza terrenal muera: inmoralidad sexual, impureza, pasión, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este versículo nos enseña que cuando ponemos el placer por encima de Dios, estamos cometiendo idolatría.
Y el problema de la idolatría es que siempre esclaviza. Lo que debería ser una parte saludable de la vida humana se convierte en una obsesión, lo que lleva a la adicción, la destrucción de las relaciones y la eliminación de Dios. En la época bíblica, los pueblos paganos adoraban a los dioses vinculados a la sexualidad, como Baal y Astarote. Sus cultos involucraban prostitución e inmoralidad desenfrenada. Hoy, los templos han cambiado, pero la adoración al placer continúa. La búsqueda incesante de satisfacción sexual ha llevado a muchos a la adicción a la pornografía, las traiciones matrimoniales, la prostitución e incluso los delitos sexuales. Lo que el mundo llama libertad a menudo no es más que esclavitud para pecar. Esta idolatría también ha corrompido las relaciones. En lugar de ver el sexo como un regalo de Dios para fortalecer el matrimonio, muchos lo ven como una forma simple de momentánea, sin compromiso. Como resultado, los lazos familiares se debilitan, los matrimonios se vuelven desechables y las personas se sienten vacías que nunca. La solución a esta crisis espiritual es volver al verdadero propósito de la sexualidad. Cuando reconocemos que Dios debe estar en el centro de nuestras vidas y no en nuestros deseos, encontramos el equilibrio y la paz. En Romanos 12, 1-2, Pablo nos enseña: por lo tanto, hermanos, rezo por las misericordias de Dios que se ofrecen en el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es tu adoración racional, de este mundo, pero se convierte en la renovación de tu mente. Esto significa que necesitamos renovar nuestra forma de pensar y rechazar la mentalidad del mundo. El sexo no debería ser un ídolo, sino algo sagrado dentro del matrimonio. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, encontramos la verdadera libertad, no la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de vivir sin las corrientes del pecado. Dado todo lo que hemos visto, se debe hacer una pregunta importante. ¿Hay esperanza para aquellos que ya han caído en alguno de estos pecados? La respuesta es sí. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. Su amor y misericordia son infinitamente más grandes que cualquier pecado y siempre ofrece una forma de redención. Si crees que Dios es poderoso para perdonar y restaurar cualquier vida, escriba en los comentarios: Señor, creo en tu perdón. Declara tu fe y comparte esta verdad para que más personas sean logradas por el amor de Dios. Espero que este mensaje haya fortalecido tu fe y te haya inspirado a caminar aún más cerca de Dios. Si este contenido ha bendecido su vida, considere dejar un comentario compartiendo lo que más dijo a su corazón. Y si te sientes en tu corazón, también puedes enviar un súper agradecimiento como apoyo para nosotros para seguir tomando mensajes que construyen y giran vidas. Para enviar un súper agradecimiento, simplemente haga clic en el botón con el icono del corazón con $, debajo del video. Elija un valor, personalice su mensaje, si lo desea, y confirme la donación. Que Dios te bendiga poderosamente y te vea en el próximo video. Gracias por tu apoyo.